6 cazas Messerschmitt se precipitan en espiral hacia la Tierra en apenas 90 segundos. Sus pilotos nunca vieron qué los mató. Examinaron el cielo abierto, revisaron sus colas, siguieron el manual, la doctrina, cada regla aprendida. Y aún así, murieron. El estadounidense que los derribó no era más rápido, no tuvo más suerte. Simplemente se había vuelto invisible. Su P-51 Mustang llevaba un esquema de pintura tan extraño, tan contrario a toda lógica, que los pilotos enemigos lo miraron directamente y no vieron nada más que aire vacío. ¿Cómo se oculta un caza a plena luz del día primavera de 1944? El cielo sobre Europa Occidental no pertenece a nadie y al mismo tiempo a todos. Las incursiones diurnas estadounidenses penetran cada vez más profundo en el Reich. Los interceptores alemanes ascienden para enfrentarlas. La guerra aérea se ha convertido en una ecuación implacable de altitud, alcance de combustible y potencia de fuego. Las tripulaciones de bombarderos mueren por cientos. Los cazas de escolta estiran su alcance un poco más cada semana, quemando combustible que apenas pueden permitirse regresando a casa con vapores en los tanques y oraciones en la mente. El P-51 Mustang cambia las reglas. Con tanques auxiliares y un motor Merlin fabricado por Packard, puede escoltar bombarderos hasta Berlín y volver. Gira más cerrado que un Focke-Wulf. Supera en velocidad a un Messerschmitt en vuelo nivelado. Los pilotos estadounidenses comienzan a creer que pueden ganar el dominio del aire. Pero la fe no resuelve el problema central del combate aéreo. Puedes volar mejor que tu enemigo. Puedes disparar mejor que él. Pero antes de todo eso, tienes que verlo antes de que él te vea. Y en el caos vertical de un combate aéreo, detectar al enemigo es más difícil que destruirlo. Los pilotos estiran el cuello hasta que la columna les duele. Entrecerran los ojos frente al resplandor del sol. Dividen el horizonte en sectores cuadrante por cuadrante, sabiendo que el único fragmento de cielo que no revisen puede ser el que los mate. Y aun cuando lo ves, él puede haberte visto primero. El P-51 estándar está pintado en verde oliva sobre gris neutro. Es un esquema práctico heredado de la doctrina de preguerra y de la eficiencia industrial. Funciona razonablemente bien a baja altitud, donde el avión se confunde con el paisaje verde del suelo. Pero a 6.000 metros, donde ocurre la mayoría de los combates, el Mustang se convierte en una silueta oscura contra un cielo pálido. Los pilotos enemigos lo detectan a kilómetros de distancia. Ellos eligen cuándo atacar. Ellos imponen las condiciones. Algunos pilotos estadounidenses empiezan a preguntarse si esa pintura está ayudando más al enemigo que a ellos mismos. Uno de esos pilotos es un capitán de la 8ª Fuerza Aérea. No vuela como un temerario, no persigue la gloria. Observa, piensa, y comienza a notar algo de lo que nadie habla. El color de su avión podría estar matando a sus compañeros. Si esta historia te importa, apoya el canal. Creció en un lugar donde el cielo era amplio y vacío, sin luces urbanas que apagaran las estrellas, sin neblina industrial que borrara el horizonte. Solo aire limpio y largas líneas de visión. Aprendió a calcular distancias a simple vista. Aprendió a detectar movimiento contra la quietud. Habilidades que más tarde serían decisivas de formas que jamás imaginó. No nació en la riqueza ni en el privilegio. Llegó a una cabina como la mayoría de los pilotos estadounidenses mediante aptitud, perseverancia y la necesidad desesperada de una nación en guerra. Superó las pruebas. Sobrevivió al entrenamiento. Aprendió a volar el P-51 en bases repartidas por el sur de Estados Unidos, donde los instructores lo machacaban con gestión de energía, tiro aéreo y disciplina de formación. Le enseñaron a pensar en 3 dimensiones. Le enseñaron a matar con eficiencia, pero nadie le enseñó a cuestionar el color de su avión. Fue enviado al extranjero a comienzos de 1944. Para entonces, la 8ª Fuerza Aérea se había convertido en una máquina de una escala aterradora, cientos de bombarderos, decenas de grupos de cazas, un ejército aéreo entero diseñado para desmantelar al Tercer Reich, misión tras misión.
Se incorporó a un escuadrón que ya había perdido hombres. Durmió en sus literas. Voló sus aviones reparados. Aprendió sus nombres leyendo los tableros de misiones y nunca los pronunció en voz alta. La primera vez que escolta bombarderos profundamente dentro de Alemania, comprende lo que está en juego. La artillería antiaérea estalla en racimos negros a lo largo de la formación. Cazas enemigos se lanzan desde el sol. Las radios se disuelven en estática y gritos. Dispara contra un Focke-Wulf y lo ve caer girando dentro de una nube. No sabe si lo derribó. No tiene tiempo para pensarlo. Lo que se le queda grabado no es la violencia, sino el instante anterior. El momento exacto en que un caza enemigo aparece de la nada, ya disparando, ya comprometido. Reproduce esa escena una y otra vez en su mente. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo vio antes? Empieza a prestar atención a lo que puede ver y a lo que no. Observa a otros P-51 en formación. Nota cómo el fuselaje verde oliva resalta contra la bruma de gran altitud. Nota cómo las alas oscuras crean un contraste duro contra las nubes. Nota que cuando un Mustang se gira, se convierte en un punto oscuro que atrae la mirada de inmediato. Y empieza a preguntarse qué ve el enemigo cuando lo observa a él. De regreso en la base entre misión y misión, empieza a hacer preguntas. Habla con otros pilotos. Algunos descartan el asunto de inmediato. La pintura no gana combates aéreos, dicen. Lo que gana peleas es la velocidad y la puntería. Pero unos pocos admiten que han pensado lo mismo. Se han preguntado si el color oscuro los hace más visibles. Se han preguntado si existe una alternativa mejor. Escribe una carta a casa. No menciona el combate ni las pérdidas. Pregunta por la luz y la sombra. Pregunta cómo las cosas desaparecen en el fondo. Está intentando resolver un problema que nadie ha reconocido oficialmente. Poco a poco la respuesta empieza a tomar forma en su mente. No se trata de ser oscuro. Se trata de ser claro, pálido, luminoso. Si el cielo a gran altitud es de un azul grisáceo lavado, tal vez un caza debería serlo también. Tal vez el camuflaje no consiste en fundirse con el suelo. Tal vez consiste en fundirse con el propio aire. No es ingeniero, no es científico, pero sabe lo que ve. Y sabe que en un combate entre dos pilotos de habilidad similar, el que detecta primero al otro es el que vive. Decide poner a prueba su teoría no a través de los canales oficiales, no mediante una solicitud formal que tardaría meses en procesarse y probablemente sería rechazada. Decide probarla de la única forma que un piloto de caza puede hacerlo, arriesgando su vida y viendo qué sucede. El problema es más antiguo que la guerra. El camuflaje siempre ha sido un compromiso. Si haces que un avión se mezcle con el suelo, destaca contra el cielo. Si lo haces mezclarse con el cielo, se vuelve visible desde abajo. La doctrina establece que los cazas deben pintarse oscuros por arriba y claros por debajo. Así, un enemigo que mira hacia abajo ve oscuro. Un enemigo que mira hacia arriba ve claro. En teoría funciona en ambos sentidos. En la práctica no funciona en ninguno. El combate aéreo en 1944 ocurre a altitudes donde el suelo no importa. Los pilotos no miran hacia abajo, exploran el horizonte y el espacio superior. Buscan siluetas, movimiento, el destello revelador de una carlinga reflejando la luz del sol. Y a esas altitudes, el esquema estándar verde oliva y gris neutro convierte al P-51 en un blanco visible. Los pilotos británicos lo notaron primero. Los cazas de la Real Fuerza Aérea adoptaron esquemas más claros antes en la guerra. Algunos Spitfire llevan un azul grisáceo pálido que casi desaparece contra las nubes. Los Tempest y los Typhoon reciben un tratamiento similar. La lógica es sólida. Si la mayoría de los combates ocurre en el plano vertical, entonces el avión debe camuflarse para ese entorno vertical. Pero los estadounidenses se aferran al verde oliva. En parte por inercia, en parte por la escala de producción. Las fábricas ya están configuradas, la pintura ya está mezclada. Cambiar el estándar implicaría modificar miles de aviones en decenas de depósitos. No es una decisión que se tome a la ligera. Y así,
Los cazas estadounidenses continúan usando un esquema de color diseñado para un tipo de guerra diferente. Los pilotos de la 8ª Fuerza Aérea detectan el problema, lo informan, lo escriben en los informes posteriores a las misiones, señalando que los cazas enemigos parecen detectarlos primero. Solicitan pintura más clara. Algunas unidades experimentan por su cuenta usando cualquier pintura que logran conseguir en los depósitos. Algunos P-51 son repintados con colores no estándar. Algunos P-47 pasan a un acabado plateado. Pero no hay un esfuerzo coordinado, ni un estudio oficial, ni una doctrina táctica. El capitán lo sabe. Sabe que si quiere un esquema de pintura diferente, tendrá que hacerlo realidad por sí mismo. Tendrá que convencer a su jefe de mantenimiento. Tendrá que encontrar la pintura. Tendrá que demostrar que funciona. Y tendrá que hacerlo sin que lo retiren del servicio. Empieza observando. Observa el cielo a distintas horas del día. Observa cómo las nubes cambian de color con la altitud. Observa cómo la luz del sol elimina el contraste a 6.000 metros. Observa otros aviones y anota cuáles se pierden en el fondo y cuáles destacan. Llega a una conclusión: el color ideal es un gris muy claro, casi blanco. No brillante, no reflectante, solo lo suficientemente claro como para coincidir con la bruma de gran altitud que domina el cielo europeo. Lo bastante claro como para que el ojo de un piloto enemigo se deslice sobre él sin detenerse. Habla con su jefe de mantenimiento. Este escucha. Ha visto demasiados aviones regresar destrozados por los impactos. Ha visto demasiadas plataformas vacías. Si una nueva pintura puede ayudar, está dispuesto a intentarlo. El problema es encontrar la pintura. El verde oliva es estándar. El gris claro no. El capitán revisa los depósitos. Habla con suboficiales de suministros. Intercambia favores. Insiste. Finalmente, encuentra lo que necesita. No es pintura militar, ni siquiera pintura para aviones. Es solo una imprimación gris pálida pensada como capa base. Es fina. No es duradera. Pero tiene el color correcto. Esperan una ventana de mantenimiento. Un día en que el clima es demasiado malo para volar, cuando el resto del escuadrón está en tierra y nadie presta atención. El jefe de mantenimiento y su equipo eliminan el verde oliva del P-51 del capitán. Lijan la superficie. Aplican el gris pálido en capas finas, trabajando con rapidez, con la esperanza de que se seque antes de que alguien lo note. A la mañana siguiente, el Mustang se ve mal. Parece desnudo. Parece cubierto solo por una imprimación, no por un acabado definitivo. Otros pilotos pasan, se detienen y lo miran. Algunos se ríen, otros preguntan si piensa terminar de pintarlo. Él les responde que ya está terminado. Les dice que observen lo que va a ocurrir. Nadie le cree. La primera misión tras el repintado es una escolta de bombarderos hacia Magdeburgo. El cielo está despejado, la visibilidad es ilimitada. Es el tipo de día en el que los cazas enemigos estarán esperando. El capitán despega con su vuelo 4 P-51 en formación suelta. 3 con el verde oliva estándar, 1 en gris pálido. Ascienden a través del aire frío de la mañana. Se integran en la corriente de bombarderos y avanzan hacia el este rumbo a Alemania. A 6.000 metros de altitud, el Mustang gris claro empieza a desaparecer. No por completo, no como por arte de magia, pero cuando el capitán mira su propia ala, nota que se funde con la bruma. No destaca, no atrae la vista, es solo otra parte del cielo. Se pregunta si el enemigo ve lo mismo. No tiene que esperar mucho para averiguarlo. El contacto llega 1 hora después. Un grupo de Messerschmitt 109 se lanza en picado sobre la formación de bombarderos desde el norte. Los cazas estadounidenses rompen para interceptar. El cielo se convierte en un caos de aviones girando. La altitud disminuye, la velocidad aumenta. El capitán tira con fuerza del mando sintiendo cómo la fuerza G lo aplasta contra el asiento. Alinea la mira sobre un 109 y dispara. El caza alemán quiebra hacia la izquierda y se lanza en picado. Y entonces ocurre algo extraño.
Otro 109 cruza frente a él de arriba hacia abajo, completamente ajeno a su presencia. El piloto enemigo debería verlo. La distancia es inferior a 1000 metros. El ángulo es perfecto. Pero el Messerschmitt no reacciona, no gira, no evade. Mantiene el rumbo como si el P-51 gris pálido no existiera. El capitán reduce la distancia, centra la mira, dispara una ráfaga corta. El 109 se estremece y gira invertido. El piloto salta en paracaídas. El caza cae girando hacia la tierra. En segundos aparece otro 109. La misma situación. El piloto enemigo no lo ve, no reacciona. El capitán vuelve a disparar. Otro derribo, luego otro y otro más. El combate dura 90 segundos, quizá menos. En ese lapso el capitán derriba 4 Messerschmitt, tal vez 6. El informe posterior confirmará 4. En el caos del combate aéreo pierde la cuenta. Lo que no pierde es la certeza de que algo fundamental ha cambiado. No lo están viendo. Lo miran directamente y no lo ven. La pintura gris pálida está funcionando. Funciona incluso mejor de lo que había imaginado. Cuando aterriza, los demás pilotos lo rodean. Han visto los derribos. Lo vieron atravesar la formación enemiga como un fantasma. Quieren saber qué ocurrió. Quieren saber cómo lo hizo. Él señala la pintura. Les dice que los pilotos alemanes nunca lo vieron venir. Les dice que el color marcó la diferencia. Algunos siguen sin creerlo. Piensan que fue suerte. Creen que simplemente voló mejor. Pero unos cuantos empiezan a preguntar a sus jefes de mantenimiento por la pintura. El comandante del escuadrón se entera. Es escéptico. La pintura no gana combates, dice. Lo hace en el entrenamiento y la disciplina. Aún así, acepta revisar las grabaciones de las cámaras de tiro. Acepta escuchar. Las imágenes muestran exactamente lo que el capitán describió: cazas enemigos, cruzando frente al P-51 gris pálido sin reaccionar. Sin maniobras evasivas, sin quiebres defensivos, solo vuelo recto seguido de disparos seguido de muerte. El comandante ordena repintar 2 Mustangs más, luego 4, luego todo el escuadrón. En pocas semanas otros escuadrones empiezan a hacer preguntas. En pocos meses la 8ª Fuerza Aérea inicia una evaluación formal. El esquema gris pálido, más tarde designado como azul cielo o azul azur, comienza a aparecer en cada vez más P-51. El cambio no es inmediato, no es universal, pero se propaga y las proporciones de derribos empiezan a cambiar. El repintado se convierte en un ritual. Los jefes de mantenimiento eliminan el verde oliva, lijan el aluminio, aplican el gris pálido con cuidado. Los Mustangs salen del mantenimiento con un aspecto extraño, inacabado, como aves cubiertas de imprimación a la espera de su color final. Pero los pilotos que los vuelan regresan con historias. Hablan de cazas enemigos que nunca los vieron. Hablan de ataques por sorpresa desde ángulos imposibles. Hablan de derribos que parecieron demasiado fáciles, demasiado limpios, como si el enemigo hubiera olvidado mirar. Un piloto describe un enfrentamiento frontal con un Focke-Wulf. Normalmente un enfrentamiento frontal es un suicidio mutuo. Ambos pilotos se ven. Ambos abren fuego. Ambos intentan romper en el último segundo. Pero en este caso el Focke-Wulf mantiene el rumbo. No gira. No dispara. El piloto estadounidense se da cuenta demasiado tarde de que el enemigo no lo ha visto. Dispara una ráfaga y tira con fuerza del mando. El Focke-Wulf estalla en una nube de fragmentos. Él atraviesa los restos en vuelo. Otro piloto informa haber acechado a un par de Messerschmitt durante 2 minutos completos antes de que se dieran cuenta de su presencia. Se mantiene detrás de ellos, cerrando la distancia, esperando el disparo perfecto. Nunca revisan sus colas. Cuando abre fuego entran en pánico y se dispersan. Derriba a ambos. El patrón se repite misión tras misión. Los Mustangs gris pálidos se convierten en espectros. Se infiltran en las formaciones enemigas sin ser vistos. Disparan desde distancias que deberían ser suicidas. Y sobreviven. No es invulnerabilidad. La pintura no detiene balas.
no mejora el motor ni el radio de giro. Pero compra tiempo. Compra 1 o 2 segundos, los segundos que un piloto necesita para alinear un disparo. Y en el combate aéreo, 1 o 2 segundos son la diferencia entre vivir y morir. El capitán vuela 20 misiones más en su Mustang gris pálido. Aumenta su cuenta de derribos. Ve a otros pilotos hacer lo mismo. Observa cómo la tasa de pérdidas del escuadrón desciende. No hasta cero, nunca hasta cero, pero lo suficiente como para que haya menos literas vacías, menos nombres nuevos en las listas de bajas. También ve resistencia. Algunos pilotos se niegan a repintar. Creen que el gris pálido hace que el avión parezca inacabado. Piensan que trae mala suerte. Prefieren el verde oliva tradicional aunque los haga más visibles. El capitán no discute. Sigue volando. Deja que los resultados hablen por sí solos. Para el verano de 1944, la Octava Fuerza Aérea empieza a emitir directrices sobre esquemas de camuflaje. La recomendación oficial es un gris azulado claro para los cazas de superioridad aérea. No es una orden, no es un requisito, solo una recomendación. Pero es suficiente. Los escuadrones comienzan a repintar. Los depósitos empiezan a mezclar el nuevo color. Las fábricas comienzan a aplicarlo a los Mustangs recién construidos antes de enviarlos al extranjero. El cambio se extiende a otros teatros. Los P-51 del Pacífico reciben un tratamiento similar gris, pálido sobre azul claro, a veces metal desnudo. Cualquier cosa que reduzca la visibilidad contra el cielo. La lógica es la misma. Si el enemigo no puede verte, no puede matarte. El capitán nunca reclama el mérito. No escribe informes. No busca medallas. Simplemente vuela sus misiones y regresa a casa. Su jefe de mantenimiento cuida el acabado gris pálido. Lo retocan después de cada vuelo. Lo mantienen liso y uniforme. Lo tratan como si fuera blindaje porque en cierto modo lo es. Otros pilotos comienzan a llamar a los Mustangs gris pálido aviones fantasma. El nombre se queda. Se extiende por la Octava Fuerza Aérea y más allá. Aviones fantasma, cazas invisibles, máquinas que los pilotos enemigos no pueden ver. El capitán oye el apodo. No le molesta, pero conoce la verdad. La pintura no lo hizo invisible. Solo lo hizo más difícil de detectar. Le dio una ventaja. En una guerra de centímetros y segundos, una ventaja lo es todo. Completa su periodo de combate en otoño. 35 misiones, 12 derribos confirmados, ninguna pérdida. Regresa a Estados Unidos. Entrena a nuevos pilotos. Les habla de gestión de energía, de tiro, de conciencia situacional. Les habla de la importancia de ver al enemigo primero. Y les habla de la pintura. El efecto dominó es medible. Tras la introducción del esquema gris pálido, los grupos de cazas de la Octava Fuerza Aérea informan de mejores proporciones de derribos frente a pérdidas. No en todos los escuadrones, no en todas las misiones, pero la tendencia es clara. Los cazas de colores más claros sufren menos bajas, consiguen más derribos. Regresan de misiones profundas con menos daños de combate. Los datos no son perfectos. El combate es caótico. Las variables se superponen. Es imposible aislar la pintura de las tácticas, el entrenamiento y la suerte. Pero la evidencia anecdótica se acumula. Los pilotos informan de forma constante que los cazas enemigos no los detectan hasta que ya es demasiado tarde. Las cámaras de tiro muestran adversarios volando rectos y nivelados, ajenos al peligro segundos antes de recibir fuego. Los oficiales de inteligencia toman nota. Entrevistan a los pilotos que regresan. Analizan los informes de misión. Comparan el desempeño de los Mustangs gris pálido con el de los Mustangs verde oliva en los mismos combates. La conclusión es difícil de refutar. Un camuflaje más claro ofrece una ventaja táctica a gran altitud. A finales de 1944, la mayoría de los nuevos P-51 salen de la línea de producción con metal desnudo, piel de aluminio pulida y protegida con barniz transparente. Es más ligero que la pintura, más fácil de mantener y casi tan efectivo como el gris pálido. El brillo natural del metal se funde con la bruma de gran altitud, casi tan bien como la pintura.
Algunos escuadrones siguen prefiriendo el gris azulado claro. Otros optan directamente por el metal desnudo. La elección pasa a ser una cuestión de preferencia y disponibilidad. Pero el principio permanece. La visibilidad importa. El camuflaje no consiste en ocultarse del suelo. Consiste en ocultarse del ojo del enemigo. Las lecciones van más allá de la pintura. Los planificadores estadounidenses comienzan a estudiar la visibilidad en todas sus formas. Analizan las estelas de condensación y cómo reducirlas. Estudian la separación entre formaciones y su efecto en la distancia de detección. Observan el ángulo del sol y cómo usarlo para el ocultamiento. El Mustang gris pálido se convierte en un caso de estudio de observación, aplicada a la intuición de un solo piloto puesta a prueba bajo fuego real, transformando la doctrina. Los alemanes nunca llegan a adaptarse por completo. Sus cazas continúan usando camuflajes oscuros de patrones fragmentados grises y verdes, diseñados para operaciones a baja altitud eficaces contra el suelo peligrosamente visibles contra el cielo. Cuando los mandos de la Luftwaffe reconocen el problema, ya es demasiado tarde. No tienen los recursos para repintar alas de caza enteras. No tienen el combustible para entrenar a los pilotos en nuevas técnicas de búsqueda visual. No tienen tiempo. Los cazas estadounidenses dominan los cielos de Europa en el último año de la guerra. No solo por la cantidad, no solo por el entrenamiento, sino porque aprendieron a ver primero y golpear primero. Los Mustangs gris pálido encabezan ese dominio. Se adelantan a los bombarderos. Cazan formaciones enemigas. Acumulan derribos a un ritmo que desafía las expectativas de preguerra. El escuadrón del capitán por sí solo logra más de 200 victorias aéreas confirmadas entre el día D y el día de la victoria en Europa. Los Mustangs gris pálido desempeñan un papel medible. Los pilotos que los vuelan superan de forma constante a quienes no lo hacen. La diferencia no es espectacular, pero es real. Después de la guerra, la Fuerza Aérea de Estados Unidos conserva las lecciones aprendidas. Los cazas de posguerra adoptan colores claros o metal desnudo. El gris de superioridad aérea se convierte en el estándar. El principio perdura a través de Corea-Vietnam y más allá. Incluso en la era del reactor, cuando las velocidades aumentan y las distancias de combate se amplían, la importancia del camuflaje visual no desaparece. La tecnología furtiva moderna no es más que una evolución de la misma idea: hacer que los sensores del enemigo no te detecten. Ya sean ojos humanos o sistemas de radar, el objetivo es el mismo. El P-51 gris pálido es apenas una nota al pie en la mayoría de los libros de historia. Un detalle menor, una curiosidad. Pero para los pilotos que lo volaron fue algo más. Fue la prueba de que observar importa, de que cuestionar la doctrina importa, de que una sola persona que presta atención puede cambiar el curso de una guerra. Años después, mucho tiempo después de que las armas callaran, el capitán regresa a Inglaterra. Visita el aeródromo desde el que voló. Las pistas siguen allí agrietadas y cubiertas de vegetación. Las plataformas de estacionamiento están vacías. La torre de control permanece en silencio con las ventanas oscuras. Camina por el perímetro recordando. Recuerda el sonido de los motores Merlin al amanecer. Recuerda el peso del traje de vuelo. Recuerda los rostros de los hombres que no regresaron. Recuerda el Mustang gris pálido y las misiones que lo llevaron a través del cielo. En la década de 1980 los historiadores lo entrevistan, le preguntan por la pintura, le preguntan si en ese momento sabía que estaba cambiando la doctrina. Él les dice que no, les dice que solo estaba intentando sobrevivir. Vio un problema, pensó en una solución, la probó, funcionó. Eso fue todo. Le preguntan si se considera un héroe, dice que no. Dice que los héroes fueron los hombres que murieron. Él simplemente tuvo la suerte de descubrir cómo hacerse un poco más difícil de matar. Pero los historiadores insisten. Le muestran datos. Le muestran tasas de supervivencia. Le muestran cómo el esquema gris pálido se extendió por la octava Fuerza Aérea y más allá. Le muestran estimaciones si el camuflaje más claro mejoró las proporciones de derribos
Aunque solo fuera en un 5%, pudo haber salvado decenas de vidas, quizás cientos. Él escucha. Asiente. No discute, pero tampoco se atribuye el mérito. Dice que la pintura era solo pintura. Los pilotos eran lo que importaba a los que volaban las misiones y asumían los riesgos. La pintura solo les dio una oportunidad. En su última entrevista grabada unos años antes de su muerte, le preguntan qué quiere que la gente recuerde. Piensa durante mucho tiempo. Luego dice, la guerra está hecha de 1000 decisiones pequeñas. La mayoría no importa, pero algunas sí, y nunca sabes cuáles son hasta que todo termina. Por eso prestas atención, haces preguntas, pruebas cosas, y si tienes suerte vives lo suficiente para saber si estabas en lo cierto. El Mustang gris pálido se conserva hoy en museos y fotografías. Aviones históricos restaurados lucen esos colores en exhibiciones aéreas. Los historiadores lo mencionan en notas al pie. Los modelistas lo reproducen en miniatura. Se ha convertido en un símbolo, un recordatorio de que la innovación no siempre nace en cuarteles generales o laboratorios. A veces nace de un piloto con una brocha y una idea. El cuaderno de vuelo del capitán descansa en un archivo. 35 misiones. 12 derribos confirmados. Una intuición no verificada que cambió la forma en que Estados Unidos libró la guerra aérea. El cuaderno no menciona la pintura. No menciona el repintado ni la primera misión posterior. Solo enumera fechas, objetivos y resultados. Magdeburgo, Berlín, Múnich, todos los lugares a los que fue y de los que regresó. Pero entre líneas, si sabes qué buscar, puedes verlo. Puedes ver el momento en que la supervivencia dejó de ser cuestión de suerte y empezó a ser cuestión de ciencia. Cuando el camuflaje dejó de tratarse de mezclarse con el suelo y pasó a tratarse de desaparecer en el cielo. Puedes ver el instante en que un piloto estadounidense miró su avión y se hizo una pregunta que nadie más se había planteado. ¿Dónde termina el cielo y empieza el caza? ¿Cómo se pinta algo para que no esté ahí? Encontró la respuesta. La puso a prueba bajo fuego enemigo y vivió para contarlo. No porque fuera más valiente que los demás ni porque fuera mejor tirador, sino porque prestó atención, porque pensó, porque se negó a aceptar que las cosas tenían que ser como siempre habían sido. El Mustang gris pálido es más que un esquema de pintura. Es una lección, un recordatorio de que en la guerra como en la vida, las observaciones más pequeñas pueden tener las consecuencias más grandes. De que ver con claridad es un arma, de que preguntar por qué es un acto de valentía, y de que a veces lo más peligroso que puedes hacerle al enemigo es algo tan simple como obligarlo a buscarte y encontrar solo cielo vacío.